Hola a todos. Los que se vayan uniendo, bueno, todavía no hay nadie. Empecé esperando a Mauricio Juica. Hola. Vamos a invitar al psicólogo Mauricio Juica del programa Aprende ULS. No. ¿Se ve bien? Vayan ayudándome con eso. ¿Se ve bien? ¿Se ve muy pixelado? ¿Está bien? ¿Se escucha? Hola. Hola, ¿Cómo estás? bien. Así como si no nos hubiéramos visto hace mucho rato, nos vimos recién. Bueno, pero la gente no sabe eso. Eh, ¿Se No escucha? ¿Me sabes. escuchas bien? Sí, se escucha todo ok. Y en mi caso igual se escucha bien, ¿o no? Sí, se escucha bien y te ves muy bien, Mauricio Juica. Gracias. Igual, prístina. Tristemente. Entonces, eh, comienzo yo, ¿quieres comenzar tú? Cuéntame. Ya. No sé, pues hay que ver si hay suficiente gente, pues empezamos nomás con los que haya. Somos los que somos. Empecemos, mira, hay 11 personas viendo. Está la Bárbara, Suficiente. el Felipe y Hay 11 personas y todos estudiantes, son trabajadores de Aprende. el ¿Qué Wilson. te pasa? Bueno, un saludo para nuestros compañeros. Gracias por apoyarnos. Les voy a empezar Sí. contando a los que se van uniendo que este espacio de Instagram Live lo vamos a estar trabajando en conjunto al programa Aprende ULS y pase ya. Entonces, miércoles por medio vamos a hacer actividades a través de Instagram Live y los miércoles que no hagamos Instagram Live vamos a hacer talleres en Zoom. La idea es poder difundir con al menos una semana las actividades que vayamos proponiendo. Como saben, estos espacios son para que hablemos diferentes temáticas, ya sea de lo psicoeducativo o de la contingencia, y ustedes puedan ir haciéndonos preguntas. Eh, Hoy, bueno, la mayoría ya me conoce, soy Paula, me vuelvo a presentar por si hay algún estudiante que no me ha visto antes o otra persona, psicóloga, trabajo en el programa PASE ULS a cargo del acompañamiento psicoeducativo de PASE. Y nuestro invitado del día de hoy es Mauricio Juica, que se puede presentar él solito. Gracias. Bueno, mi nombre es Mauricio Juica, soy psicólogo del programa Aprende. Como bien decía Paula, esta es una instancia que vamos a estar trabajando en conjunto, ambos programas. Eh, Así que vamos a estar teniendo invitados semanalmente también como para ir trabajando y conversando diferentes temáticas. Todavía no tenemos un nombre del programa, así que si se les ocurre algo interesante como para ponernos de nombre, bienvenidas sean las propuestas. La temática que nos convoca hoy es el tema del estrés y sobre todo especialmente el estrés académico, ¿ya? Que es algo que vamos a conversar a lo largo de este live, así que para que ustedes nos Así puedan es. plantear preguntas o dudas. Sí. Entonces La podríamos idea comenzar sería, quizás, no, dale. no, dale tú, La idea así como, sería que pudieran ir escuchando lo que vamos comentando, porque con Mauricio tenemos la intención de ir intercambiando ideas respecto a lo que conocemos sobre estrés, el estrés académico, ¿verdad? Un poco enfocado también en esto como de la modalidad remota, tratando de llevarlo a esa temática, ¿verdad? Y ustedes nos vayan planteando preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo, las voy a ir leyendo. Y Mauricio también las puede leer, entonces, para que no, o sea, con la intención de que a lo mejor no las hagan todas al tiro, para que no se nos junten y no se nos pase ninguna. Yo creo que deberíamos empezar con el tema, Mauricio, como habíamos acordado, para que tú nos puedas introducir al tema del estrés, ¿verdad? Así que para que nos claro, empieces a contar. sí, bueno, podríamos empezar quizás definiendo también qué es el estrés. O sea, primero que todo, el estrés es algo natural, ya es una respuesta que tiene nuestro cuerpo que de cierta forma nos permite movilizarnos también, ¿ya? El problema en sí no es el estrés, de cierta forma, sino que el problema es cuando este se vuelve crónico y cuando no sabemos cómo solucionarlo o cómo enfrentarlo. Ya, de cierta forma, nosotros también necesitamos cierto nivel de estrés dentro de tu vida, dentro de nuestras vidas, como para funcionar.
¿ya? Y para hacer ciertos tipos de actividades, ¿ya? Sería bastante extraño de que anduviéramos por la vida sin poder percatarnos de las señales de alerta que nos entrega el ambiente y sin poder movilizarnos para enfrentar esas señales de alerta. Entonces, el estrés es algo normal y que siempre nos va a pasar como para poder ir resolviendo ciertas cosas, ¿ya? Y esto es importante también tenerlo en cuenta porque va a determinar de cierta forma también el cómo nos enfrentamos cuando estamos frente a un estímulo estresante. O sea, eh, por ejemplo, si yo pienso que en el estrés como algo negativo, obviamente voy a generar como esta visión de túnel un poco, de que me va a impedir un poco ver soluciones para poder afrontarlo. Entonces, igual, como recomendación para los estudiantes, que tengan en cuenta que el estrés no es algo negativo, sino que es algo que en manera sana les permite movilizarse y que cuando se vuelve algo un poco más alto es una señal que le está entregando su cuerpo de que tienen que movilizarse a hacer alguna solución. Entonces, por ejemplo, nosotros generalmente vivimos con un estado de nivel normal que se llama como el estado de resistencia al estrés. Luego pasamos a un estado de alarma, que es como en ese momento en el que nos sentimos preocupados, nos sentimos más cansados, nos cuesta quizás conciliar el sueño o nos olvidamos fácilmente de las cosas que tenemos que hacer, etcétera. Eso es como un estado de alarma y es como el momento igual para darte cuenta, parar un momento y reflexionar, o sea, qué es lo que me está produciendo esta sensación de alarma, cómo lo puedo solucionar, qué factores están involucrados, qué herramientas tengo para poder enfrentarlo o qué herramientas hay en mi contexto también para poder enfrentarlo, ¿ya? Una vez que pasa ese estado de alarma, hay gente que va a seguir funcionando en ese estado de alarma sin plantear ningún tipo de solución y entramos entonces en un estado de resistencia, que es básicamente un estado en el que tú puedes funcionar normalmente, es como ese estado de que, pasé de largo y no tuve mayor complicación, estudié, no me pasó nada, ¿ya? Porque estás como resistente al nivel de estrés que tenías. El problema está que si tú caes en ese estado de resistencia, después entras a una fase que es la fase de agotamiento. Y en ese momento, cuando superas la fase de agotamiento, el estrés se puede volver crónico, ¿ya? Entonces la idea es un poco, cuando estés en la etapa de alarma, evitar caer en la etapa de resistencia, y si te das cuenta que ya estás en una etapa de resistencia, detenerte un momento como para analizar la situación y poder generar alternativas de solución en base al estímulo que te está produciendo ese estrés. ¿Cuánto tiempo crees tú, por ejemplo, que una persona podría permanecer en el estado de resistencia antes de llegar al estado de agotamiento, por ejemplo? Mira, tiempos, así como decirte así como 1 hora, 2 horas, un día, etcétera, Claro. no tengo como antecedentes respecto a eso, ¿ya? Por eso también es importante que te puedas dar cuenta a tiempo en el estado de alarma antes de caer en un estado de resistencia, porque la idea es que tampoco eso se vuelva crónico, ¿ya? Claro. Entonces, por ejemplo, formas de evitar caer un poco en este estado de agotamiento crónico. Hay varias soluciones como por ejemplo cuidar tu higiene del sueño, ya, como tener una buena rutina de sueño efectiva. Si te das cuenta, por ejemplo, que de repente, no sé, te despiertas como a medianoche, ¿ya? Que se interrumpe el sueño o que tienes insomnio, formas de afrontar eso, primero, tener una rutina del sueño, despertarse siempre a la misma hora, dormirse siempre a la misma hora, tener una cantidad de sueño adecuada. Existe por ahí la información de que te dicen que tienes que dormir 8 horas diarias. En realidad eso es como un mito, es como un promedio en realidad. Cada Claro. cuerpo es diferente, ¿ya? Hay Ujú. rangos de variación. 6 horas y media a 9 sería como lo normal para un adulto. Lo normal Eh, ideal. si por ejemplo tienes insomnio, claro, lo normal y lo ideal. Si tienes, por ejemplo, insomnio, te cuesta quedarte dormido, hay varios factores. También puede ser, por un lado, que tengas insomnio aprendido, así como que aprendiste a no poder conciliar el sueño por un tema eh, de, por ejemplo, hacer como, por ejemplo, todas las cosas que demandan alta actividad cerebral en la cama, así como, por ejemplo, comer en la cama, ver tele en la cama, ya, Estudiar en estudiar la en la cama. cama. Entonces, claro, entonces tu cerebro asocia que la cama no es un lugar de descanso. Estar en el celular, en el computador, con el brillo de las pantallas, etcétera, ¿ya? Esa es una forma. Otra forma podría ser la misma sensación de tengo que quedarme dormido, que es como una paradoja de cierta forma. O sea, le doy tantas vueltas que me tengo que dormir que no me puedo quedar dormido, ¿ya?
Entonces, ante ese tipo de cosas, igual existen como varias soluciones. Por ejemplo, eh, para sacar de tu cabeza el pensamiento intrusivo, anotarlo. ¿Ya? Anotarlo en algún papel, en una agenda que tengas cerca en tu dormitorio, anotar lo que te está pasando, cómo se manifiesta, cómo lo vas a resolver y transformarlo como una especie de compromiso o acción que vas a tomar a futuro si no la puedes hacer ahí mismo en el momento, por ejemplo. ¿Ya? Claro. O, Recapitulando un además, poco, Mauricio, así como para resumir un poco, para que los chicos vayan tratando de entender bien, para que no se pierdan. claro, para que no se pierdan, porque igual es harta información. Un estado de resistencia podría ser, nos podríamos dar cuenta cuando estamos en un estado de resistencia, entrando en un estado de resistencia del estrés, cuando empezamos a tener una baja en nuestro rendimiento, ¿verdad? Y permanecemos como en esa baja de rendimiento ante No, altos mira, niveles de exigencia. que esas bajas de rendimiento, o el agotamiento o la preocupación se dan como en el estado de alarma. Después en el estado de resistencia tú no tienes ninguna señal en realidad de que estás estresado y puedes funcionar ¿Ya? bien, así como si no hubiera pasado nada, pero obviamente antes tuviste un estado de alerta. Ya. El estado de resistencia es, por ejemplo, como yo decía al inicio, este momento en el que el alumno puede pasar de largo a lo mejor estudiando y haciendo actividades y no sentir cansancio. Ya. Eso te demuestra que estás El, como en un estado de resistencia. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, cualquier pensamiento que te impide funcionar, ¿ya? Por ejemplo, no sé, tú intentas como dormirte y te pones a pensar en lo que tienes que hacer mañana, en las obligaciones que tienes que cumplir, conversaciones que tuviste con ciertas personas, conflictos que tienes que resolver, etcétera, y como que no te dejan funcionar o hacer tus actividades de manera normal. O tipos de pensamiento como, no sé, escucha que soy tonto porque me equivoqué en esto, etcétera. si lo hubiera hecho, si lo hubiera dicho. Si lo hubiera hecho, si lo hubiera dicho, exacto. Ujú. Entonces, Ahí, como es, ya, entonces, claro, estábamos hablando entonces de formas de un poco prevenir el caer en estos estados de alarma y estados de resistencia. Y una de esas Ujú. formas estaba el tema de mantener un buen ciclo de sueño. ¿Ya? Entonces, habíamos pasado como al tema del insomnio. Si no te puedes quedar dormido, yo les había dicho esto como de anotar estos pensamientos intrusivos que tienes, transformarlo en un compromiso de una acción que puedas realizar, o por ejemplo, levantarte de la cama y hacer algún tipo de actividad física, por ejemplo, o tratar de resolver esos mismos conflictos que están rondando en tu cabeza, por ejemplo. Porque como les decía, es a veces una paradoja eso, de me tengo que quedar dormido y no me puedo dormir. Entonces, hacer una actividad por alrededor de media hora y después volver a intentar dormir de nuevo. ¿Ya? Otros factores, aparte del sueño, que influyen en caer en un estado de estrés, eh, son una mala organización o una mala gestión del tiempo. ¿Ya? Eh, Entonces, por eso, para eso también están los programas Aprende y Pase, o Pase Aprende, eh, que los pueden ayudar en eso también, pues, en generar una buena rutina de estudio, en cómo organizarse mucho mejor, ser mucho más planificado, como para irse liberando un poco de la tensión que produce el a veces no terminar ciertos procesos, o ir postergando ciertas cosas, o no saber manejar algunas cosas que se perciben como sobrecarga. ¿Ya? Eh, Claro. Sobre todo a veces, por ejemplo, no sé, siempre surge como este mito a veces de no tengo tiempo para hacer ciertas cosas. Y eso es lo que me genera preocupación porque me veo sobrecargado de cosas. Pero a veces también es un tema no del tiempo, sino que de saber ordenar las prioridades. Porque cuando tú aprendes a ordenar tus prioridades, el tiempo empieza a aparecer. ¿Ya? Y como para mantener una vida universitaria saludable, también es importante no solo tener tiempos de estudio, sino que también tener tiempos para relajarte, para compartir con amigos, para practicar algún hobby, etcétera. Entonces es importante también tener una buena, una buena gestión del tiempo para evitar caer en estos espacios de estrés. Otra cosa también, el hecho de, primero, poder controlar tu sueño, poder controlar eh, tus sesiones de estudio, tu horario, etcétera, te permite tener una sensación de control, ¿ya? Y eso es lo que también te permite evitar caer en estos estados como de estrés, por el hecho de que puedes controlar también lo que te está pasando, ¿ya? Que si tú te das cuenta de que hay algo que te está conflictuando, tú tienes las herramientas para poder enfrentarlo y poder resolverlo, ¿ya? Criterios claros, por ejemplo, y podemos ir al tema de las sesiones de estudio, por ejemplo, tener criterios claros en cuanto a lo que voy a estudiar. Muchas veces
estudiante. No sé si te pasabas a ti, pero esto de que yo por lo menos me veía así como con mucha bibliografía y era como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Ya? Y como que uno empieza sin norte, como a leer todo o a rayar todo porque no sabe filtrar y como que todo es importante, o si haces una guía de ejercicios lo mismo, así como que no sabes por dónde empezar y como que automáticamente sigues como lo mismo que hacías en el colegio, como resolver nomás como de manera automática, cuando en realidad a lo mejor te puede servir y ser, para ser mucho más estratégico, eh, empezar calmado, leer los textos por encima, ver la guía por encima, plantearte preguntas, ya ver qué es lo que tienes que resolver o cuál es el objetivo de lo que estás estudiando. ¿Ya? Porque eso también te sirve para ahorrar tiempo y para estudiar un poco más estratégicamente y ir como reduciendo igual la tensión de no saber por dónde empezar o no saber qué hacer. Que finalmente también Para te eso hace te puede perder ayudar. mucho tiempo que podría ser tiempo valioso de estudio y de concentración, ¿verdad? Comprendiendo que la concentración Claro. tampoco les va a O durar lo mismo tanto también, rato ante la disposición al estudio. claro, o lo mismo también cuando uno se ve con estas cosas que parecen como tan imposibles de realizar o porque nunca las viste en el colegio, o porque estuviste en clase y no entendiste nada, igual como que uno tiende a procrastinar a veces, así como los estudiantes tienden como a patear las cosas porque es como tan difícil que me cuesta enfrentarlo. ¿Ya? Y ahí nos vamos a mecanismos de defensa de cierta forma cuando nos enfrentamos a un estímulo estresante, a un estímulo que es amenazante para nosotros. eh, un mecanismo de defensa básico, huir, atacar o paralizarse. O sea, podemos huir tratando de evitar un poco la tarea y postergándola para después. ¿Ya? Paralizarnos, como por ejemplo cuando no, esto no lo puedo hacer y como que te quedas en blanco, por ejemplo, ¿ya? O no te puedes mover en una disertación. Eh, o atacar, así como, no, oh, este ramo, el profe es malo, no sé, el profe me tiene mala, etcétera. ¿Ya? Y estos estados de defensa igual están relacionados con las emociones, pues. Entonces es importante también identificar las emociones. Si hoy una materia, un ramo que me produce rabia, probablemente mi respuesta básica sea atacar. Si es una materia que me asusta, que me da miedo poder enfrentarla, mi respuesta a lo mejor va a ser huir, ¿ya? Si la materia lo que me produce es tristeza, probablemente mi respuesta sea paralizarme. Entonces también como poder identificar qué emociones me produce y qué respuesta estoy generando ante eso para ir generando caminos de solución. Porque estos mecanismos de defensa básicos que yo nombro los tenemos todos los animales, pero nosotros, a diferencia del resto de los animales, también tenemos la capacidad un poco de reflexionar y de razonar sobre nuestros procesos. Claro, Entonces salir un poco a veces como de esta visión de túnel de no sé qué hacer y poder ver un poco qué herramientas tengo alrededor. También tiene que ver mucho con, con cómo me planteo las preguntas cuando me enfrento a esta situación, a una situación estresante. Por ejemplo, si yo digo, soy malo para matemáticas, digo, si es una característica interna mía, así que no puedo modificar, así como, nací malo para matemáticas, mis hijos eran malos para matemáticas, etcétera. Cuando probablemente si me hiciera una pregunta diferente, así si dijera, ya me cuesta matemáticas, eso me lleva a preguntas como, ya, quiero que me cueste menos, ya, si la respuesta es no quiero que me cueste menos, me meto a estudiar psicología, no sé. Pero si la respuesta es sí, me engaño porque sí hay matemáticas en psicología. Eh, si la respuesta es sí, quiero que me cueste menos, eso igual me abre caminos para otras preguntas y otros caminos de acción. Por ejemplo, ya quiero que me cueste menos, ya entonces, ¿qué tengo que hacer? Le pido ayuda a un compañero, busco en el Baldor, veo un video en YouTube de Julio Profe, etcétera. Entonces eso moviliza también mi pensamiento desde esa situación en la que estoy entrampado hacia caminos posibles que me permitan enfrentarla. claro. Podríamos, o sea, no sé si hasta ahí hay algunas preguntas, por lo que veo no hay preguntas, pero podríamos empezar Démoslo muy a rápido, me dice. comentar, ¿no? O sea, para mí no, en realidad, pero sí, no sé, a ver, veamos, pero lo que yo veo es que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Ahí se están Que uniendo mencioné varias todavía cosas. algunos estudiantes. Ujú. Em, ¿Crees tú que esta, como en función del tema que planteamos para esta vez, crees tú que la modalidad remota sea un estresor, o sea, genere más estrés que el simple hecho como del estrés que ya genera rendir académicamente, ¿verdad? O la carga universitaria, la vida universitaria en sí? Porque sabemos que la Mira, contingencia sí, es un estresor.
pero referido más a la modalidad, a esta modalidad en sí. El hecho, por ejemplo, de tener que aprender técnicas nuevas o estar frente a un computador en un mismo espacio. Eh, ¿Crees tú que eso, o qué nos podrías decir respecto a eso? Mira, bueno, si nos vamos como por ejemplo a los gatillantes del estrés, claro, obviamente la situación, los cambios, los periodos de crisis, por ejemplo, los cambios inesperados, eh, los cambios dentro del ciclo vital, ya son factores que van a influir en el estrés. Aquí hay una pregunta un poquito larga, así que no sé si tú la puedes leer mientras yo Sí, ya la voy leí. comentando lo que me preguntaste, como para después Ujú. que no se pierda. Eh, claro, obviamente, si tenemos en cuenta, por ejemplo, nuestro público, las personas con las que nosotros trabajamos, que son alumnos de los primeros 4 niveles de su carrera, o sea, tienes un alumno de primer año que está pasando también por un proceso de cambio vital, o sea, de la enseñanza media a la universidad, que ya de por sí es una situación estresante por ser un cambio dentro de su ciclo vital. Claro, Entonces, sumado a esto, que es un sistema nuevo al que no estás acostumbrado, de hecho, el que todos estamos también aprendiendo a utilizar de cierta forma, y más encima donde no hay sensación de control, como yo decía recién, porque a veces no hay muchos indicadores, no hay cosas que yo pueda manejar externo, porque depende mucho de factores externos. Obviamente, claro, es algo que te va a producir una sensación de estrés, entonces ahí tienes que ver, como yo les decía, cuando entras en estado de alarma, poder ver qué cosas puedo modificar yo, ¿ya? Qué cosas puedo hacer yo como para poder enfrentarlo. O sea, si bien hay factores externos que van a escapar de mi control, de los que están dentro de mi control, ¿cuáles son los que puedo manejar? Eh, ¿Qué decía la la pregunta? pregunta dice, ¿Cómo lo ¿cómo entiendo? logra enfrentar aquellos problemas o desafíos que uno ve imposible cuando los factores no son internos sino externos? Que es un poco lo que nos estabas comentando. Es decir, que te dicen que eres malo para tal materia, como alguien que te está diciendo, oye, eres malo para esta materia. ¿Qué recomendación yo creo? Lo que está diciendo Manuel, porque es Manuel Rocco, es como qué recomendación le daría frente a esta situación. Eh, Pucha, eso igual depende mucho de cómo tú valoras también los juicios de la otra persona. O Número sea, uno, si tu valoración papá del te dice, juicio de la otra persona. Claro, depende de quién es, claro, porque ¿verdad? si tu papá te dice así como eres malo para matemáticas, o tu mamá te dice eres malo para matemáticas, me imagino que son personas significativas igual. Ya, obviamente va Claro. a tener un efecto emocional en ese sentido, Ujú. pero ahí también tiene que ver mucho con cómo tú te tomas esos juicios también. Como te decía, la valoración que tú les entregas a esos juicios. Ya, si es que es algo que y cómo lo vas a utilizar. ¿Ya? O sea, si, primero, si es un juicio fundado o es infundado, si tiene como algún argumento racional detrás de eso, ¿ya? Porque el ser malo no tiene como parámetros un juicio, Claro. ¿ya? Pero tú igual lo puedes transformar en algo concreto, ¿ya? Así como si soy malo para X cosa, como yo les decía recién, significa que me cuesta tal cosa. Y esos estados se pueden modificar, ¿ya? Si te dicen como, no sé, soy malo para una materia X, soy malo para matemáticas, ¿ya? Puede que a lo mejor me cueste álgebra, pero no cálculo, ¿ya? Entonces ya, si me cuesta álgebra, me movilizo simplemente qué tengo que hacer para mejorar en esas circunstancias en que tengo dificultad, ¿ya? Entonces también ver cómo lo tomas también y de quién viene, o sea, Ujú. tú igual lo puedes tomar, puedes quedarte pegado con esta persona me tachó como que soy malo en esto, como que me definió a mí de esa forma y me voy a quedar entrampado en eso, o lo puedo tomar como una forma de ya, es algo que tengo que mejorar y movilizo mi pensamiento hacia las estrategias para poder mejorar. Ojalá es que eso responda un poco la pregunta que te hacen. Después nos preguntan qué podemos hacer al respecto en esta semana de receso para que sea efectiva. Supongo que ser efectiva se refiere a que verdaderamente sea una semana de receso y no necesariamente se dediquen, los estudiantes van a estar en receso, a trabajar o estresarse académicamente. A mi consideración, yo creo que sí, que podría ser un buen plan, por ejemplo, no dejar de lado algunas actividades académicas, como por ejemplo avanzar trabajos, ¿verdad? O avanzar algún estudio de alguna prueba que esté cercana, ¿verdad? Pero en función de los tiempos acordes a cada necesidad, o sea, al tiempo acorde a cada uno, ¿verdad? Como tratar de a lo mejor generar un horario, ya este día de esta semana de receso que tengo, me voy a sentar esta hora a estudiar tal materia,
pero no voy a estar todo el día expuesta a la pantalla, ¿verdad? Ni todo el día estudiando X materia, que es como un poco lo que los estudiantes están manifestando últimamente, que están todo el día frente a una pantalla, ¿verdad? Y además de eso tienen mucha carga académica. Quizás generar horarios breves dentro de los días para poder cumplir o para no olvidar algunas obligaciones que tienen. A mi consideración, que olviden completamente el área académica, posiblemente también después les podría traer algunas consecuencias, como que se les junten muchas cosas, ¿verdad? Se junten trabajos, se junten pruebas. Entonces, creo que una buena recomendación es que puedan organizar dentro de su tiempo, que va a ser tiempo libre de pantallas, de profesores, etcétera, puedan generar algún tipo de horario donde puedan tener 1 o 2 horas de estudio para que puedan cumplir con algunas de sus actividades y luego estas actividades no se atochen, porque finalmente sería contraproducente que tengan una semana de receso y al volver de la semana de receso tengan acumulación de tareas. Entonces es importante que Claro. tengan en consideración eso. Pero yo igual les recomendaría, igual como dices tú, esto como de aprovechar también esta instancia para aprender a regularse y también a entrenar su organismo, ¿ya? Uh -huh. Que empiecen quizás a regular sus horas de sueño, que empiecen a regular las horas en las que van a estudiar, que empiecen a planificar también el cómo van a estudiar, ¿ya? Podrían ir, por ejemplo, ir intercalando materias, ¿ya? Por ejemplo, si voy a estudiar 2 horas todos los días, la primera hora puedo estudiar algo simple, la segunda hora estudio algo un poco más complicado y así. Y Claro. día por medio puedo ir repitiendo ciertos contenidos, por ejemplo, no sé. El día lunes estudio química y física y los días martes estudio álgebra y cálculo y después día por medio voy haciendo el mismo sistema. Entonces, día miércoles vuelvo a repetir química y física y así sucesivamente. Ya como para irte acostumbrando también a tener un ritmo de estudio, considerando también el no dejar de lado otras actividades que sean recreativas. Claro. O sea, Entonces, como eso, como utilizar aprovechar esta instancia para ordenarse. sí, y utilizar el tiempo también como receso. O sea, que lo primordial no sea lo académico, sino que sea incluido dentro de este espacio de receso que van a tener. De Javiera, nuestra compañera, nos pregunta, ¿la sobreexposición a las pantallas puede generar alteraciones al sueño y aumentar el nivel de estrés? Sí, de hecho, el brillo de las pantallas igual genera, por ejemplo, mucha estimulación al sistema nervioso que se te acelera el corazón, por ejemplo, también. Entonces te va a costar mucho conciliar el sueño. La idea es que ojalá puedas quizás estar desconectado de las pantallas media hora, 1 hora antes de dormir. ¿Ya? O sea, tú podrías tener, no sé, a las 12 es la hora en la que me debo dormir para poder despertarme a las 7 porque necesito 7 horas, por ejemplo, para estar descansado. Y eso implicaría entonces que tendrías que tener previamente una etapa de preparación al sueño, porque es complicado que te duermas así automáticamente, digo, a las 12 me voy a dormir y caigo a dormir, al menos que estés muy rendido del día. Pero la idea entonces es tener como esta etapa previa de preparación al sueño, ¿ya? Donde te desconectes un poco de las pantallas. Exacto. Esa es una muy buena recomendación. En general, no sé, la otra vez de hecho nosotros comentábamos que una de nuestras actividades recreativas o de pasatiempo, ¿verdad? De descanso, tenía que ver con pantallas. Y ahora estamos expuestos en el trabajo todo el día a pantallas y a mí me ha pasado mucho de ya, entonces ahora en mi tiempo libre, ¿qué hago si no tengo una pantalla? O sea, no es que no sepa hacer otras cosas, pero de repente ver una película era un distractor, pero ahora simplemente no quiero prender la televisión, ¿verdad? Entonces tratar de buscar dentro de esto es un cambio total, porque ahora estás todo el día efectivamente expuesto a la pantalla, ¿verdad? Entonces tienes que buscar como otras actividades recreativas, pueden cocinar, bailar, tratar de buscar alguna actividad que a lo mejor no involucre pantallas, leer, etcétera. Y sobre todo, como dijiste tú, yo sabía que al menos 1 hora dijiste, ¿verdad? Antes de dormir, tratar de no utilizar ningún tipo de pantalla. Ojalá es que eso le responda Javi. Seguimos con preguntas. Dice, ¿cuándo sé que estoy? Eh, mm, 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 ya, ¿cuándo paso de un estrés normal a un estrés crónico? Como Mauricio estaba explicando en algún momento, el estrés normal, ¿verdad? Va a ser el estrés que nos va a mantener alerta para responder a nuestras demandas, como a cualquier demanda, o sea, tengo que ir a clases, el hecho de despertarse, tengo que hacer este trabajo,
eso es como una normalidad del estrés. O sea, el estrés, en otras palabras, es como disponerse a una acción. ¿Ya? Estoy dispuesta a una acción, es como un agente estresor. Pero el estrés crónico ya es cuando hay diferentes manifestaciones, que era un poco lo que habíamos acordado que yo les iba a comentar. Entonces se manifiesta físicamente, se manifiesta psicológicamente y se manifiesta conductualmente. Algunas veces no somos capaces por ejemplo, darnos cuenta de las manifestaciones psicológicas, ¿verdad? O las manifestaciones físicas las obviamos. A mi consideración, las manifestaciones en las que más nos podríamos fijar son las conductuales. A mi consideración, igual voy a nombrar algunas. Por ejemplo, las manifestaciones físicas, como decía Mauricio, somnolencia, cansancio, dolores de cabeza, jaqueca, sobre todo con la exposición a los computadores. Hay muchos chicos que han manifestado, o yo he sabido que están con fuertes dolores de cabeza por estar expuestos al computador, además del estrés académico que tienen, ¿verdad? Bruxismo. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos bruxismo porque se da mientras dormimos, ¿verdad? Entonces no podemos saberlo, pero sí de repente uno despierta como con la mandíbula extremadamente apretada, como haciendo esto, bueno, no sé si se nota, pero estoy apretando los dientes, eso podría ser una señal de una manifestación física. El dolor de espalda, taquicardia, aumento o disminución del apetito, porque eso también va a depender. Esas son algunas de las manifestaciones físicas. Y como dijo el Mauricio hace un rato, dificultades para dormir. Dentro de las manifestaciones psicológicas, estas son las que a mi consideración a veces resultan las más difíciles de identificar, ¿ya? Porque simplemente a veces como tapamos las manifestaciones psicológicas como con cualquier explicación. Ah, es que vi una película que me puso triste, o ando sensible, o soy muy cuático, ¿verdad? Como con cualquier cosa coloquial, de repente tapamos manifestaciones psicológicas que nos están dando alerta de que estamos entrando o que ya entramos a una fase de nivel, o sea, a una fase de estrés crónico. Acá, por ejemplo, tenemos un listado que dice inquietud, hiperactividad, tristeza o desgano, ansiedad, dificultades para concentrarse, problemas de memoria, irritabilidad frecuente, baja motivación para las actividades académicas, angustia y o ganas de llorar frecuentemente. No es normal llorar frecuentemente, o sea, no es malo llorar, pero no es normal llorar siempre, frecuentemente. Hay estudiantes que me han dicho en ocasiones así como, no, es que yo siempre lloro. Y lo tienen súper normalizado, cuando en realidad es el cuerpo manifestándose que están frente a una situación estresante o que se sienten verdaderamente agotados. ¿Querías decir algo? Sí, es que como estábamos hablando de las emociones y también cómo estas emociones se manifiestan a través de la corporalidad, Ujú. quizás una forma como de poder identificarlas también, como herramienta súper simple, así como dibujar un monito, así en un cuaderno, como, no sé, como un monito de jengibre, donde puedan ir pintando, por ejemplo, no sé, la tristeza va a ser azul y la parte del cuerpo en la que se siente, por ejemplo. No sé, la ira va a ser rojo, así como muy inside out. Eh, y ir pintando también donde se siente. Entonces ahí vas a tener como un mapa de cierta forma de en qué partes de tu cuerpo se manifiesta esa emoción y puedes empezar también a trabajar la corporalidad, ya intervenir esa parte del cuerpo para aprender a relajarte y sentirte mejor. ¿Ya? Hay técnicas de relajación que tú puedes aplicar específicamente en ciertas cosas, pero no te voy a quitar esa información porque sé que la vas a decir tú después. Así, ¿verdad? Este es el ejemplo que Claro, estás dando. No se puede tener pizarrita en más o menos, Instagram. pero Es un monito de en mi mente, jengibre. en mi mente el monito se veía más bonito, ¿ya? Pero Oye, sí, es oye. más o menos eso. Entonces, cuando sabíamos, ya, esas son algunas de las manifestaciones. Como decía Mauricio, una buena manera de identificarlas podría ser poniendo en práctica esta como técnica, ¿verdad? Y aún así, si resulta más difícil, a mi consideración, siempre la conducta puede resultar un poco más fácil de ponerle atención, porque ahí es verdaderamente cuando nos estamos dando cuenta de que no estamos actuando de la misma forma de siempre. Entonces, algunas de las manifestaciones conductuales, por ejemplo, es la tendencia a discutir con los demás. Necesidad de estar solo, pero más de la necesidad
necesidad sana de estar solo, ¿verdad? Sino cuando ya caes como en el aislamiento. Si quiero estar solo, no me hablen, no me miren, podría ser una manifestación conductual de un proceso de estrés crónico. Uso de fármacos para estar despierto, preferir otras actividades, cualquier otra cosa en vez de estudiar. O sea, no, ya voy a estudiar y no, mejor, no sé, voy a barrer, cualquier cosa. Ya, Esa es como la típica como conducta de vida, así como, sí, es la es que no típica tengo la pieza conducta. lo suficientemente ordenada. Claro, voy a estudiar, pero justo me di cuenta que tengo la cortina chueca y la he tenido chueca 5 años, pero la voy a arreglar ahora antes de estudiar. Ya, esas son conductas que evidentemente nos están diciendo algo. Frecuente participación en carretes poco saludables, o sea, como los excesos, ¿verdad? Mucho exceso, mucho exceso. Después, tendencia a dejar de hacer por desgano o apatía lo que se acostumbra a hacer normalmente. Cuando ya nuestra rutina, yo creo que esto es una de las manifestaciones conductuales como máxima, cuando ya somos incapaces, por ejemplo, o simplemente no queremos y nos sentimos totalmente negados a hacer actividades que siempre acostumbramos a hacer. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho jugar ajedrez y siempre lo hago y participo en un grupo, Ñoña. eh, el ejemplo. Entonces, ahora dejo de hacer eso y no quiero hacerlo y cuando mi grupo me invita a hacerlo, no quiero hacerlo, prefiero dormir, prefiero quedarme en la casa solo y no quiero hablar con nadie. Esa podría ser una manifestación conductual, ¿verdad?, de estar pasando por un estrés crónico. Y hay otras. Ya, nos quedan 20 minutos todavía. Estaba un poco preocupada por la hora, pero nos quedan 20 minutos todavía. Hay más preguntas. Eh, Vamos a responder las preguntas y después seguimos con lo que nosotros tenemos preparado. Dice, ¿hay relación entre el estrés y la ansiedad? La pregunta era al revés, entre la ansiedad y el estrés. La ansiedad, como Sí, dijimos recién, es como una manifestación del estrés, ¿verdad? No sé si tú quieres agregar algo claro, más. nace en consecuencia del estrés cuando este se vuelve crónico. Ujú. ¿Cómo sería fácil para un estudiante, crees tú, darse cuenta que está ansioso? Con las conductas que tú mencionabas anteriormente, ¿ya? Esto Ujú. como eh, de quizás, por ejemplo, empezar a hacer como conductas sin sentido para buscar un poco de control. Así como, por ejemplo, eh, que no quiero romper códigos y decir cosas que dice el estudiante. Eh, no sé, por ejemplo, tengo que leer algo, ¿ya? Tengo que estudiármelo, ya lo estudié, pero lo voy leyendo una y otra vez solo por la costumbre de leerlo, por ejemplo, porque eso me da cierta sensación de control, ¿ya? O, eh, o sea, estoy esperando que me llegue algo que encargué por AliExpress y lo veo a cada rato, aunque mi conducta no va a modificar que el repartidor llegue, pero igual ando mirando para afuera a ver si es que llega el correo, por ejemplo. Como esta estrategia como para sentir que tengo un poco de control cuando en realidad no lo tengo en ante esa situación. Claro. Como tú también mencionabas recién, este tema como de comer compulsivamente o dejar de comer, como cambios en el apetito normal, ¿ya? El tabaquismo Dificultades igual, para... de repente fumar mucho, estar con conductas demasiado de excesos, conductas de exceso en general. De repente consumir mucho alcohol, porque es normal que a esta edad consuman alcohol en una fiesta, ¿verdad? Bueno, ahora no podemos ir a fiestas, pero en la vida normal, no contingente, de repente el consumo de alcohol lo podríamos tomar como algo que está normalizado, no criminalizarlo. Sin embargo, cuando estas conductas son extremadamente excesivas, puede también ser una manifestación de un estrés crónico. Esa es la relación. Bueno, Mauro nos pregunta, dice, un video de 1 hora de clase, esta es una buena pregunta, un video de 1 hora de clase grabada, ¿cuenta como 1 hora normal de estudio? ¿Debería verlo por partes o la hora seguida? Yo tengo yo tengo una opinión respecto a esto, no sé tú. Si quieres responder, respondo yo, respondemos los dos. Ya, respondamos los dos. Mira, yo considero que para que la hora de estudio igual sea efectiva, no tiene que ser algo pasivo, o sea, no tiene que ser solo ver el video.
¿ya? Entonces tienes que sacar algún tipo de producto de eso, ya que el video sea una forma de apoyo al momento que vas resolviendo una guía, que vas haciendo algún resumen del video, algún cuadro comparativo con lo que se habla en el video, etcétera. Entonces, ante eso, la hora que dura el video va, en tiempo de estudio debería ser más de la duración del video, porque vas a estar como generando un producto de aprendizaje a medida que lo vas viendo. Entonces, te recomendaría quizás dividirlo en pedacitos, ¿ya? Así como por contenidos X que vas a ir tratando en cada sesión de estudio de ese mismo video. Exacto. Opinaba ¿Tú ibas exactamente lo a mismo. decir? No, opinaba lo mismo. Está bien. O sea, tampoco creo que sea efectivo un estudio de solo ver el video, sino que ver el video, pausarlo, por ejemplo, por ejercicio, en caso de que sea, no sé, una clase de álgebra, pausarlo por ejercicio o por materia. Por ejemplo, si en una materia estás viendo, te están enseñando la manifestación del estrés, la manifestación física, la psicológica y la conductual, quizás primero hacer un resumen del video de lo físico, un resumen de lo psicológico, un resumen de lo conductual, pero no simplemente en la pasividad de ver el video. Muy bien, Pero, Mauricio por Joaquín. ejemplo, igual, si es que estás en clases, aprovechando el tema de que tienes los respaldos de los videos, tus apuntes de clases podrían tener como pequeñas notas que digan, ya, del minuto 2 empezó a hablar de un concepto X, no sé, del minuto 2 empezó a definir estrés. Entonces después cuando orientes tu sesión de estudio, te vas directamente a los minutos y puedes ir viendo qué hacer con esa información, porque tienes como el índice de los minutos y de los contenidos, entonces puedes decir, ya, tengo esta X cantidad de contenidos, para cada contenido puedo hacer un cuadro comparativo, por ejemplo. Entonces voy a los minutos y voy sacando la información que necesito para elaborar mi producto, que sería el cuadro, y que al final es lo que me va a permitir, primero, tener una visión general un poco de la información, poder estudiarla de manera mucho más efectiva y mientras lo elaboro también voy aprendiendo. Súper. No, ahora sí ya nos está quedando menos tiempo. Mira, dice, ¿cuál es la forma correcta de usar la atención ligera? Nosotros lo que recomendamos es hacer repasos en la atención ligera, repasar la materia, ¿verdad? Ver qué es lo que se va a estudiar. Ya voy a estudiar estos contenidos, pero en general la palabra ligera, ¿verdad? Como leer ligeramente, ver cuáles son los contenidos que voy a abordar, hasta conseguir una atención ya más focalizada. Gracias. Claro, en esa etapa de, disculpa, en esa etapa de atención ligera también se llama planificación. Entonces lo puedes usar para planificar tu sesión de estudio, o sea, tener todo lo que necesitas a mano para que no te distraigas después con facilidad porque se te perdió un lápiz. Eh, Como decía la Paula, leer por encima, como para ir viendo qué es lo que es lo importante, los contenidos que tienes que aprenderte, quizá empezar a generar preguntas para ver si al final de tu sesión de estudio las puedes responder o no. Si son guías de ejercicio, ver si conocen las fórmulas o no, para tener todo el material a mano antes de empezar a resolverlas de lleno. Y también planificar la sesión de estudio en base a como ponerte metas, si como esto es lo que quiero lograr al final de esta hora, y que esas metas sean concretas, que puedan tener indicadores que tú puedas verificar al final de la hora si es que los lograste o no. Ya, puedes continuar con las preguntas. El dolor de cabeza frecuente, eso creo que lo respondimos antes, que es una manifestación, puede ser una manifestación de un estrés crónico. Claudia acá deja un mensaje que es importante, se los voy a pasar. Dice, en esta semana será una instancia para evaluar, por ejemplo, cómo qué es lo que más me ha dificultado del trabajo. Eso es lo que entiendo que nos dijo la Claudia. Cuando uno suena los dientes mientras duerme sería un síntoma de estrés. Claro, eso, justamente eso es el Sí, sí. bruxismo, Manuel. Eso, cuando te dicen, oye, hiciste sonar los dientes anoche, eso es un síntoma de estrés, o también puede ser por otra cosa. También puede pasar, y parece que el bruxismo igual tiene otras causas. Ya. A ver, déjame ver si hay más preguntas. Hola, soy tutora PASE. ¿Cuándo empiezan las actividades? Porque mandé un correo para ser tutora de nuevo. Hola Carla, le avisé a Giovanna, ya, eso, no, nada que ver. Todos los demás nos dan gracias, gracias, gracias. Y ten- es que estaba leyendo las preguntas. Creo que todas las demás las Avisos de respondimos. utilidad pública. Ya, avisos de utilidad pública, entonces cualquier duda que tengan respecto a los programas, no sé, pedí hora de acompañamiento a la Aprende y todavía no me contacta nadie, escríbanos, avisen, así como escriban al programa Aprende a ver qué pasó, nosotros podemos viendo, a lo mejor a veces puede ser que sí fueron contactados, pero el correo no les llegó a spam, etcétera. No sé, hace un mes me comuniqué y nadie me respondió y es como, sí, te respondimos, pero
no lo viste. claro, O puede ser que realmente no te respondimos, entonces, como para responderte, ya, porque la idea también es entregar un buen servicio. exacto. Para ir Ya, cerrando entonces algunos consejillos, porque es siempre los psicólogos así como, ya, psicólogo, dame un tips. Entonces vamos a dar algunos tips o consejitos acerca de prevenir y afrontar un poco el estrés académico. Lo primero, lo principal, yo creo que una de las cosas más importantes, y sí o sí es de lo más relevante, es que es planificarse, ¿verdad? Planificarse, ser organizado, tratar de gestionar de la mejor manera el tiempo que tienen, ¿ya? Y si no pueden hacerlo, insistimos que puedan recurrir a nosotros como programas de acompañamiento, ¿verdad? Y nosotros los vamos a ayudar a poder gestionar mejor sus tiempos. En ningún caso no vamos a solo lo tratar, académico, sino también, claro, disculpa, ¿no? en ningún Si caso no solo lo académico, sino que cosas personales también, preocupaciones, conversaciones que tengas que tener con ciertas personas, etcétera. Eso igual influye porque son cosas que generan tensión igual. ujú. Tratar de seleccionar las mejores técnicas de estudio, o sea, las que más les acomoden a ustedes. Eso también es un buen consejo para que ahora puedan afrontar el estrés académico, tratar de practicar alguna actividad física. Digo tratar porque a lo mejor no todos van a tener, estamos todos en contextos súper diferentes, entonces a lo mejor no todos van a tener los mismos espacios, pero si no puedes hacer una actividad física, tratar de tener una actividad en la que te mantengas alejado de las pantallas y también te mantengas alejado, aunque sea por un momento, de los estresores académicos. Mantener ciclos de sueño estables, buscar ayuda y compartir con otros, buscar ayuda cuando se sientan sobrepasados y esforzarse siempre en mantener la calma y la tranquilidad. Ya, eso de repente no es fácil, pues sobre todo en una situación como esta que es contingente y que estamos todos en un constante aprendizaje de muchas nuevas cosas, pero ahí vuelvo a lo que señalé antes, como de pedir ayuda, ¿verdad? Y compartir con otros, intercambiar ideas, etcétera. No sé si a ti te gustaría comentar un poco, porque sé que es una técnica que manejas, por eso te digo a ti, si les quieres comentar antes que se acabe esto, la Ya. relajación muscular de Jacobson. Yo sé que tú siempre como que la Ah, sí. recomiendas y Yo tendrías, a recién como de que ver, te había tirado la pelota, te dije. oh, eh, Eso no es lo que habíamos acordado con tienes la Vargas. tienes 5 minutos Oh, para ya, decirlo. no voy a alcanzar a explicarla entera, pero básicamente la técnica consiste en generar espacios de tensión y relajación en diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, para eso, por ejemplo, yo les decía esto del monito de jengibre, quizás no sé, si mi tensión se acumula en la espalda, puedo tensar los músculos de la espalda lo más fuerte que puedas, contar hasta 5, respirar profundamente y soltarlo. Entonces, esa soltar va a generar una sensación de elástico, un efecto elástico que va a hacer que el músculo esté más relajado. Entonces, eso como ir ejercitándolo y a medida que mientras más lo ejercites, después tu cuerpo se va a acostumbrar, entonces después va a bastar con que respires profundamente, tenses y sueltes y te vas a sentir un poquito más relajado. Sí. Con diferentes partes del cuerpo, las piernas, Exacto. los brazos, el rostro, etc. Los músculos de la Pero carita. si quieren practicarla, búsquenla en internet o escriban Aprende Uy si podemos hacerla acá, Sí, voy la a escribir el capacitación. nombre, Jacobson. Se llama Jacobson. Ya, ahí lo escribí. Ya, entonces, en estos minutos que nos quedan, ahí nos están dando gracias a ustedes por vernos. Dos cosas. Lo primero era que estábamos, como dijimos al principio, abiertos a que nos dieran ideas de nombre de este espacio, porque es un espacio que todavía no tiene ningún nombre. Hemos pensado algunos, pero no sé, no sabemos. Psicoeducativamente hablando, es como lo que va sonando más, pero estamos indecisos. La idea es ir repitiendo estos espacios como le había comentado Conversación. semana por medio y vamos a estar haciendo talleres también vía Zoom. Ya la próxima semana tenemos un taller que va a estar buenísimo respecto a gestión del tiempo y nos va a estar acompañando Angelina Lotito de la UMD para hablarnos de Unidad de mejoramiento docente. sí, de la Unidad de Mejoramiento Docente de la Universidad de La Serena, y nos va a estar contando cómo poner en práctica esto de los créditos transferibles, ¿ya? Que son sobre todo ahora imprescindibles para la gestión del tiempo. Esperamos que haber podido responder a todas sus preguntas, haber sido un aporte respecto a la temática del estrés. Sabemos que están en una situación bastante compleja
y esperamos, como les dije recién, ser un aporte respecto a esto y que estos espacios se van a seguir haciendo. Si ustedes nos quieren solicitar algún tema en específico, nos pueden hacer llegar un correo electrónico. Hay muchos que manejan también las redes sociales, ¿verdad? Tenemos Instagram, Facebook, nuestra página web, etcétera. Entonces, por cualquier parte que nos quieran decir, yo sé que existen también grupos de WhatsApp para PASE, vamos a estar atentos a recibir estas sugerencias. Claro. De hecho, para esto hicimos una encuesta y sacamos como varios temas que tenemos ya planificados a lo largo del mes, así que igual podemos seguir publicando encuestas para que los estudiantes participen igual. Exacto. Así que muchas gracias, chiquillos. Nos dicen acá, en cuarentena con Pase y aprende. Son más grandes que Maradona. Gracias, estuvo súper. Esa soy yo, y nos mandan unos corazones. Nosotros también muy agradecidos, Mauricio, muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Gracias a mí también. Y gracias a todos, y gracias a todos los que nos están Por ser la viendo. influencia. Claro, gracias a mí, síganme en mis redes sociales, y a todos los que nos están viendo, y ojalá que participen de las actividades que vamos a estar proponiendo. Sabemos que de repente es un poco más fácil entrar a Instagram, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hacemos un taller de Zoom y no pueden asistir por datos o conectividad, podríamos quizás replicar una actividad a través de Instagram. Ya, nosotros siempre vamos a estar súper abiertos a tratar de responder a sus solicitudes, así que háganos llegar estas solicitudes. Ya, chiquillos, nos despedimos. Mauricio, muchas gracias. Gracias. Chao, que estén súper. Gracias a todos. Vamos a tener que Gracias. inventar alguna canción de despedida. Chao. A la misma hora y en el mismo canal, el próximo miércoles. No el miércoles que viene, voy a dar la fecha al tirín. No, pero hoy día es jueves. Pero la próxima actividad está propuesta para el 17, ya el próximo Instagram Live, y el 10 tenemos el taller que les comenté de Zoom con la maravillosa Angelina Lotito, así que no se lo pueden perder porque va a estar muy, muy, muy bueno. Eso, chicos, pongan atención a nuestras redes sociales porque vamos a estar compartiendo harta información respecto de esto. Un abrazo grande a la distancia, Mauricio. Chao. Abrazo, cuídense, chao, nos vemos. Que estén bien. Abrazos. No, coditos. No, coditos. Porque egresados. abrazos. Coditos. Así, a lo mañalich. Distanciamiento Cariños, social. cuídense.